Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándoles la bienvenida a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Vamos a platicar el día de hoy con Ángel García Lascurain. Él es el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Mucho que comentar con él acerca precisamente de la situación del 2020 y el 2021. 2020 fue un desastre para México, como le veremos ahora, y en buena medida porque nos dejaron solos. Dejaron solos a trabajadores, dejaron solos a empresas, dejaron solos a pequeños y medianos empresarios, a microempresarios, y con eso se generaron millones de desempleos y por supuesto muchos mexicanos, sin temerla ni deberla, ingresaron a las filas de la pobreza. Saludamos a Ángel García Lascurain, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, a nivel nacional. ¿Cómo nos platicas? ¿Qué tienes que decirnos acerca del 2020 y del 2021? Lo que está pasando con el Producto Interno, lo que está pasando con la inversión fija bruta, que siguen francamente ralentizados. Así es, nosotros damos un seguimiento muy cercano a las principales variables de la economía y estamos viendo la recuperación de diferentes indicadores, la actividad industrial, exportaciones, etcétera. Pero un factor que nos ha preocupado profundamente es que la inversión, aquella que llevan a cabo las empresas de todos los tamaños en el país, desde el año 2019 ya había mostrado una contracción marginal que se acentuó profundamente con el impacto de la pandemia y el cierre de actividades. Y ahora en el segundo trimestre del 2021, que vemos datos positivos de diferentes indicadores, la inversión no repunta. Vemos que las empresas continúan muy cautelosas, buena parte de ellas con incertidumbre respecto a la posibilidad de recuperar proyectos de inversión hacia adelante. Y bueno, pues la inversión es fundamental porque es donde se generan los empleos, donde se pueden generar empleos bien remunerados que ayuden a las personas y a las familias en México a tener un mejor poder adquisitivo y un nivel de bienestar mayor. Y esta inversión continúa deprimida por diferentes factores. A veces nos dejamos llevar por el dato más general, que es el Producto Interno Bruto, pero en todo caso deberíamos de verificar bien, por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita, que para fines prácticos es más importante que el Producto Interno Bruto general. Sí, efectivamente, porque la medición del Producto Interno Bruto integra una serie de elementos de consumo, inversión, el gasto del gobierno, comercio exterior, etcétera. Y estamos viendo tasas de crecimiento importantes, pero principalmente porque la caída del año pasado por la pandemia fue muy profunda. El año pasado la economía se contrajo más de 8%, que fue la caída más severa en los últimos 100 años. Entonces estamos viendo tasas de recuperación positivas muy elevadas, pero si lo medimos como Producto Interno Bruto per cápita o ingreso promedio de la población, la caída ha sido importante porque la población es mayor, pero la tasa de crecimiento está regresando a niveles donde la economía tendrá un tamaño más pequeño, reducido respecto a aquel que teníamos antes del impacto de la pandemia. Así es. Entonces, no está viendo, todo lo que está, vamos a resumir lo que dice Ángel, ni está creciendo la economía adecuadamente, pero además la inversión privada, ni la nacional ni la extranjera, están invirtiendo como podría esperarse en otras circunstancias. Y cuando estamos hablando de inversión, estamos hablando de inversión en plantas, en nueva infraestructura que produzca, que genere empleos y que genere valor agregado. Eso no lo estamos viendo y ya vamos para el segundo semestre de este 2021. Estamos viendo tasas de crecimiento importantes, pero es importante también distinguir entre reactivación producto de
el cierre de actividades que tuvimos el año pasado y comenzamos nuevamente a abrir los comercios, las empresas en general, hay que distinguir reactivación de recuperación económica real. La reactivación la seguiremos viendo en los siguientes meses conforme avanza el programa de vacunación y volvemos a una etapa post-pandemia de actividades más, a una nueva normalidad. Sin embargo, la actividad económica de México está fuertemente influenciada actualmente por la recuperación de Estados Unidos. En aquel país se han dado programas de incentivo a las empresas y al consumo que son los más importantes desde el periodo de posguerra, y la demanda por productos y servicios mexicanos está siendo muy elevada. Es decir, la recuperación en buena medida se da en sectores vinculados con la exportación. Sin embargo, sectores que dependen de la demanda interna, empresas que atienden únicamente al mercado mexicano en la actividad industrial, en los servicios en general, están viéndose beneficiadas por la reanudación de actividades, pero no es una recuperación real que permita prever que en el mediano plazo puede continuar. Así es, o sea, el carrito o sea, el trenecito americano está jalando al trenecito mexicano que produce para Estados Unidos y para Canadá, por el TEMEC, por el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Esa parte de la economía sí está jalando, pero todo lo que es la economía interna, vamos a aterrizarnos en la ferretería de la esquina, la farmacia de la esquina, la tienda de conveniencia tradicional de toda la vida de la esquina. Todo eso no está jalando, Ángel. Sí, y dramáticamente mucho de ello inclusive ya cerró. Vimos terriblemente la matanza de MIPYMES que fallecieron el año pasado porque nadie las apoyó. Pero el problema no fueron los empresarios ni las empresas, fueron los millones de trabajadores que se fueron a la calle sin empleo, sin alternativa. Así es, el año pasado tuvimos, de acuerdo a datos del INEGI, se registró un cierre de más de 1 millón de empresas. Prácticamente la totalidad de las mismas son empresas muy pequeñas, comercios pequeños, que, bueno, dependen de tener liquidez inmediata en el corto plazo. Cuando hay un periodo de cierre de actividades que dura más allá de 2 meses, estas empresas no pueden sobrevivir. Las empresas medianas y grandes tienen más herramientas, no tienen más liquidez, tienen ingresos más diversificados y son más sólidas. Por lo tanto, el impacto de la pandemia sobre las pequeñas y medianas empresas, principalmente la microindustria, fue muy severo. Más de 1 millón de establecimientos cerraron. Algunos se han recuperado, pero bueno, sin duda eso implica la reducción del tamaño de nuestra economía y la pérdida de capacidad de crecimiento en el mediano plazo. Es que esto fue, a mí me gusta hacer la comparación como si nos hubieran soltado una bomba poderosísima de hidrógeno aquí en medio de la plaza de la Constitución, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, y eso hubiera tenido una expansión brutal que arrasara con el país, porque se llevó inclusive la bomba del 2020, se llevó a empresas informales. Es decir, Ángel está hablando de las empresas formales, pero también fue más de 1 millón de desempleados, de empleos informales, Ángel, que también se fueron a la calle. Es decir, la gente que vendía chicharrines en la calle también se quedó sin negocio. Así es, el impacto fue muy severo, mirándolo por la población económicamente activa. En el impacto inicial de la pandemia en abril y mayo del año pasado, de manera inmediata más de 12 millones de personas perdieron su sustento, perdieron su empleo, incluyendo economía formal y economía informal. De estos 12 millones, aproximadamente 10.5 millones ya lo recuperaron, pero más de 1 millón de personas aún no recuperan su fuente de sustento, lo que ha implicado que el consumo esté deprimido, como ya comentábamos antes, pero también las remuneraciones medias son menores, entonces el poder adquisitivo de la población en general ha bajado. Y hay un fenómeno muy perverso que está ocurriendo ahora, ¿no? Estamos viendo, y lo está además con una advertencia muy, muy interesante del documento donde da a conocer Banco de México el nivel de inflación, ¿no? Estamos por arriba del 6% de inflación. No en balde, en días pasados también
sorpresivamente subió un cuarto de punto base, o sea, 25 puntos base, o un cuarto de punto porcentual la tasa de interés de referencia del Banco de México, para ubicarse en 4.25. Hay una presión inflacionaria que no quieren comprometerse a decir que es de mediano o de largo plazo, pero por lo pronto dicen que si bien es coyuntural, pero no hay una fecha clara para decir cuándo va a terminar esta coyuntura inflacionaria. Sí, es correcto. La inflación durante el cuarto trimestre del año pasado y el primero del año en curso llegó a niveles inferiores al 4%, 3,5% y poco menos del 4% respectivamente. Sin embargo, para el mes de abril repuntó a más del 6%. Y hay varios factores que explican este crecimiento. Correcto. El impacto del mayor precio de las materias primas, incluyendo los energéticos, ¿no?, que está influido por un efecto aritmético, ¿no? Después de la significativa caída que tuvieron el año pasado, hemos tenido un crecimiento muy importante del precio de los energéticos y materias primas en general, pero también hay una serie de impactos que implican que se está recomponiendo los precios relativos de la economía. Ha habido impactos sobre la oferta de los productos, sobre la demanda de los productos, y hay una serie de perturbaciones ocasionadas por la pandemia que apuntan a que podría continuar observándose un aumento de precios en las siguientes semanas y meses, lo que podría redundar en aumentos adicionales en las tasas de interés. Sí, o sea, no se recupera adecuadamente el empleo, pero sí está habiendo presiones inflacionarias, como estás explicando tú, porque hay mayores costos para la operación general de la economía del país, para la operación de las empresas, y también mayor costo de operación de vida, pues, para la población. Sí, ha habido un cambio importante en la estructura de costos de distintas actividades productivas en diferentes sectores, pero pues todo ello termina impactando a la población, que ya viene de una situación recesiva el año pasado, con menores ingresos y una buena cantidad de mexicanos sin una fuente de recursos todavía. Entonces, una combinación complicada, ¿no?, para la economía mexicana en el mediano plazo. Y con una canasta de básicos, cuando la gente va al mercado o al supermercado a comprar su alimento, pues que se van a encontrar sorpresivamente con que se les está brincando 15, 16% ese costo total de la canasta básica. Entonces, todo esto no pinta bien para cuando termine el 2021. Es decir, vamos a tener menor recesión que el año pasado, pero o sea, la perspectiva, ¿cuál es la de ustedes en el IMEF? Bueno, este año vamos a tener una secuencia de indicadores positivos, porque la base de comparación después del impacto del año pasado fue muy profunda. Entonces vamos a ver una recuperación clara en diferentes sectores, pero una vez que termine esta reactivación a la que me refería después de la pandemia, el rebote después de la pandemia, nos vamos a encontrar con que la capacidad de crecimiento de la economía mexicana está disminuida. Hemos perdido fuerza para apuntalar el crecimiento económico. México ha tenido una tasa histórica de crecimiento superior al 2% en los últimos 40 años. Y nosotros estamos estimando que después del rebote que mencioné, estaríamos volviendo a una tasa de crecimiento ligeramente superior al 1%. Entonces se requiere de medidas adicionales de impulso a la economía mexicana, principalmente orientadas a favorecer a la inversión, que es pues la gran generadora de empleos y empleos bien remunerados. Y esa inversión tiene que venir del sector privado, aun cuando por supuesto puede venir de la mano también de la inversión del sector público, pero no de un sector público que quiera competir en contra del sector privado, sino que sea de un sector público que participe con el sector privado en la reactivación y recuperación de la economía de nuestro país. Así es, porque el gobierno federal está asumiendo una serie de compromisos de inversión al dar marcha para atrás en la reforma energética, pero se da en un contexto en el que las finanzas públicas se encuentran en una situación vulnerable, frágil, primero por la caída en la actividad económica que reduce la recaudación fiscal, y por el otro lado porque las fuentes de financiamiento del gasto del gobierno durante los últimos 2 años han sido principalmente fuentes no repetibles. Entonces, para que el sector público, la inversión, el gasto del gobierno contribuyan realmente al crecimiento, necesita fuentes de recurso
claras, más sólidas, que provienen de la inversión privada, del crecimiento de las empresas, de los impuestos que pagan las empresas y de una recuperación del consumo de la población en general. Para volver a una tasa de crecimiento mayor y que estructuralmente sea sostenible, no podemos crecer sin aportación de la inversión privada. No hay modelo de desarrollo que sea sustentable sin crecimiento económico, y no hay crecimiento económico elevado y sostenible que sea factible sin la inversión privada. Y mira que esto durante más de 180 años le hemos dado la vuelta para encontrarle una alternativa y todavía no logramos encontrarle alguna alternativa. Algunas cosas pueden ser de modelos keynesianos, otros pueden ser de modelos de la Escuela de Austria, otros modelos pueden ser más friedmanianos. A usted le puede gustar, amigo, una escuela o la otra. Por supuesto que con Ángel García Lascurain también conversamos acerca del futuro de México, qué modelos económicos y de negocios contemplan desde ahora en el IMEF hacia 2025 y rumbo al 2030. 20 segundos con nuestro patrocinador y regresamos con este tema interesante aquí, en el futuro de todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Estamos en el futuro de todo con Ángel García Lascurain. Ya platicamos con el presidente nacional del IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, de los efectos perversos de la pandemia y la economía en 2020 y lo que llevamos de este año, del 2021. Pero, ¿cómo contempla nuestro invitado, el presidente nacional del IMEF, así como ese instituto, que serán los modelos económicos y de negocios más allá del 2025? Hemos venido impulsando desde el IMEF un nuevo modelo de economía incluyente. Es una tendencia internacional que hemos observado. Se le ha llamado capitalismo social en algunos lados, capitalismo progresivo, en otros lados se les llama capitalismo consciente. Pero básicamente lo que todas estas propuestas incluyen es un nuevo modelo de capitalismo basado en la economía de mercado, pero añaden una serie de elementos. Primero, un nuevo contrato social, ¿no?, donde haya un balance mayor entre intereses individuales y sociales colectivos con la acción del gobierno. La red de protección social a través de seguros de desempleo, pensiones suficientes, un sistema de salud que funcione, etcétera, se ve desde la perspectiva de estos modelos como la responsabilidad central del sector público. Pero adicionalmente se da en un contexto de un propósito mayor de la empresa, donde el rendimiento no se mide solamente por los beneficios a los accionistas en términos financieros, sino también el rendimiento y el éxito de la empresa se mide en relación al cumplimiento de objetivos ambientales y sociales. Y esto va más allá del discurso de la ética empresarial, ya es parte de los modelos de negocio de las empresas del futuro, el tener una estrategia de impacto social positivo, y a esto me refiero comenzando en casa por los empleados, pero también el impacto en las comunidades donde las empresas operan, y que sean ambientalmente responsables. Es parte de los modelos de negocio. Cada vez más los inversionistas se fijan en empresas que tengan pues este enfoque, y también temas de financiamiento de proyectos en general se está orientado hacia esta nueva narrativa de una economía incluyente basada en un propósito mayor de la empresa, entre otros elementos, ¿no? Oye, ¿dónde puede la gente que esté interesada puede consultar algún documento que ustedes ya tengan publicado? Sí, el año pasado presentamos un documento muy detallado que le llamábamos Propuesta IMEF 2020 para la recuperación del crecimiento económico con enfoque social. Tenemos varios documentos muy detallados sobre este nuevo modelo en la página del instituto. Si me permites, Efrén, es IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, .org de organización.mx. Allí pueden encontrar una serie de publicaciones respecto a estas propuestas de una economía incluyente, cómo impulsarla y cuáles son los elementos que pues la contienen, ¿no? imef.org.mx. Correcto. Y ahí están todos estos documentos. El espacio para localizar esos documentos, ¿cómo se llama específicamente? Hay una sección dentro de la página de comités técnicos, hay una sección de publicaciones, y
en la parte de publicaciones viene una línea que específicamente dice Propuesta IMEF 2020, y ahí se describe todo esto, y también aparece la memoria de nuestra Convención Nacional del año pasado, que se enfocó precisamente en esto, ¿no? En la economía incluyente, qué es, cómo integrarla, cómo generarla, y qué implicaría para efectos de la economía mexicana. Y fíjense ustedes, amigos, nada más como remate de lo que dice Ángel, la importancia de la economía social y la economía ambiental dentro de los nuevos modelos de negocio y los nuevos modelos económicos, que francamente van a ser modelos capitalistas, modelos de mercado, pero que van a traer nuevas variantes que ni, por supuesto, ni Milton Friedman ni Keynes le dieron mucha importancia a las mismas, porque no eran urgentes, y que ahora las nuevas generaciones, afortunadamente, sí están siendo conscientes, inclusive en el consumo que hacen en sus casas, ¿verdad? Y esto va a cambiar mucho en la condición de las empresas. Una empresa que no se fije en la calidad ambiental, en la calidad orgánica del producto, del bien servicio, pues no va a tener mucho negocio con las nuevas generaciones, ¿verdad? Así es, está cambiando la forma como medimos el éxito de la economía y cómo se mide el éxito de las empresas. De un modelo basado solamente en la economía de mercado ultranza con poca regulación, a un modelo distinto de una economía más comprometida con la sociedad y con el medio ambiente, que es una economía más justa, con una redistribución más clara y sustentada nuevamente en las empresas vistas como agente de cambio social, es decir, la empresa no únicamente como generación de utilidades, sino como un vehículo de agente de cambio social efectivo. Muchas gracias a Ángel García Lascurain, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, a nivel nacional, por platicar con nuestros amigos de El Futuro de Todo. Si a usted le interesa la información general del IMEF, visite el sitio www.imef.org.mx, que aparece en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. Para conocer o descargar el estudio del que platica el entrevistado, vaya a la sección de publicaciones IMEF, donde encontrará la memoria IMEF 2020, en la que se analizan los modelos económicos y de negocios rumbo al 2030. También le recomendamos leer la última edición, la número 24 de Noticias IMEF. Muy interesante las opiniones de las plumas que en esta ocasión colaboraron, como Agustín Carstens, presidente del Banco de Pagos Internacionales, y Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, así como también otros personajes destacados en el mundo de la economía y de las finanzas. También le queremos decir que este próximo miércoles 21 de julio tendremos una plática con el maestro Ricardo de la Peña, presidente y director general de Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA, acerca de un tema candente, el inicio a mitad del sexenio del destape de posibles jugadores rumbo a las elecciones presidenciales 2024. El propio presidente López Obrador incita esta discusión. ¿Por qué lo hace? ¿A qué se debe? El hecho es que ya se abrió la periquera y por una o por otras razones ya hay hasta autodestapes. Recuerde, ese tema del momento, pero que perfila qué hacer para nosotros los mexicanos, impulsar a nuestro país y trabajar más allá del aullido político para desarrollar al México 21 y progresar con movilidad e inclusión sociales desde todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí los esperamos el próximo miércoles en El Futuro de Todo con Ricardo de la Peña. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efraín Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores.